todos nuestros seguidores y seguidoras de Despacho 505. Les saluda Uriel Velázquez y hoy tenemos el gusto de conversar con Lester Alemán, líder universitario, con quien vamos a hablar sobre el papel de los jóvenes en la conformación de la Coalición Nacional, de la que hoy se cumplen 6 meses desde su fundación. En Nicaragua, los jóvenes han solicitado a la Coalición Nacional ser parte de la misma con voz y voto. Sin embargo, hasta ahora esta solicitud no ha sido aceptada por los miembros de la Coalición Nacional. Lester Alemán, líder universitario, está con nosotros. Bienvenido, Lester. Muchas gracias, Uriel, por la invitación. Lester, recientemente vos diste unas declaraciones en las que señalabas a Miguel Mora y a Medardo Mairena del movimiento campesino como uno de los obstáculos para que los jóvenes se integraran a la Coalición Nacional. Dijiste que ellos habían votado en contra a la solicitud que ustedes habían hecho. Luego Miguel Mora sacó un pronunciamiento donde decía que él no tiene voz, no tiene voto en la Coalición Nacional, solo tiene voz como invitado del partido de Saturnino Cerrato y del PRD, perdón, y desmentía, pues decía que te estaban mal informando. ¿Vos cómo reaccionás a esta respuesta de Miguel Mora? Mira, yo no voy a reaccionar a respuestas personales, porque lo que yo brindé en las declaraciones de 2 domingos consecutivos era justamente un análisis del contexto hacia dónde va la Coalición Nacional, la condición de los movimientos jóvenes y, naturalmente, qué pasó a lo interno. Parecería ser que en la opinión pública hoy se vuelve a remarcar el tema de la inclusión de los jóvenes. Parecería ser que esto es nuevo, que esto es del momento. Y no, a nosotros también nos atacaron, como también nos respaldaron cuando lo nombramos en abril de este año. Y justamente fue después de haber introducido nuestra solicitud a la mesa multilateral o multisectorial que estaba encargada de diseñar los estatutos, la organización, la composición y los alcances de la coalición nacional. Resulta que esta solicitud fue postergada, yo le llamé bateada, y naturalmente es una solicitud que se pierde después de un intento de instrumentalizarnos, bloquearnos y casi señalarnos. Dentro de esta solicitud, y que fue prácticamente un mes para conseguir una respuesta, estaban distintas personas, naturalmente, que yo menciono en la entrevista. Estuvieron en reuniones, estuvieron en las votaciones y estuvieron también al momento de que iban a dar una respuesta. Una respuesta tardía, ¿verdad? Reconozcamos eso. Nuestro primer interés cuando hacemos esta solicitud es que en la discusión del tema de los jóvenes sea parte de las reuniones en la Coalición Nacional, porque hasta ese momento nadie hablaba de dónde iban a estar los jóvenes en toda la estructura. ¿Por qué? Porque siempre se piensa naturalmente que el joven es para después. Y hay alguien que reconoce el error y que sale en esos días declarando de que también había cometido el error de cuestionar a las juventudes, de cuestionar el ingreso de los jóvenes, y es Jaime Arellano. Entonces el comentarista hace un análisis y su reflexión pidiendo perdón porque él había sido uno de los que había confrontado. Y en esta reunión, que tal cual te voy a mencionar, como lo dije en la entrevista, estaba Yatama con sus 3 delegados, Anexa, estaba George y estaba doña Nancy, estaba el PLC, naturalmente con Miguel Rosales, estaba el PRD, estaba Saturnino Cerrato, y Miguel Mora ya era parte del PRD, porque te estoy hablando esto antes de que él anunciase que pertenecía a la Coalición Nacional. Él ya participaba antes de que lo hiciera público. Estaba también FDN, que es una ala de la contra, y estaba el señor Johnson, como también estaba Jaime Arellano. Y luego estaba el movimiento campesino, donde estaba Medardo y otras personas. Luego estaba la Unidad Nacional, ahí estaba en presencia Violeta Granera, estaba Tamara, y estaba también la Alianza Cívica, en este caso Juan Sebastián Chamorro,
y Mike Healy. Entonces, nosotros participamos de esta reunión en la que nos cuestionan nuestra participación y intentaban venderlo, y así lo hicieron en un primer momento, hasta que se aclaró, de que nosotros estábamos arrogándonos la representación nacional de las juventudes, como que si no habían más movimientos. Y por supuesto, nosotros reconocemos que hay más movimientos estudiantiles y que necesitan estar dentro del diseño que pretende conseguir el poder, la opción que pretende conseguir el poder y llenar el vacío que representa Ortega. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra solicitud, el tema de los jóvenes llega a la mesa, comienzan a discutirlo y comienzan a diseñar estrategias para bloquear nuestra solicitud. Una de ellas es la propuesta del PLC, que es conceder 7 espacios. 7 espacios considerando a los jóvenes como una coletilla, considerándolos como un apéndice. Porque 7 espacios con derecho a voz, derecho a voto, creyendo de que lo que vos buscas son votos. Y eso es un error. Lo que nosotros buscamos siempre es estar en un espacio de incidencia para diseñarlo, para proponerle lo mejor a los nicaragüenses y para proponerle algo alcanzable. Vos haces una valoración, hoy casualmente 6 meses, y en el imaginario de la gente nada más es un grupo que hizo una firma, no pasó de ahí. Y cuando nosotros proponíamos el diseño de la coalición era justamente para que fuese liviano y se conectara con las comarcas, los barrios, los municipios y los departamentos. Hasta el momento eso no se ha alcanzado, porque se diluye en conversaciones estériles, como yo nombré. Y estas conversaciones estériles, ¿en qué se basan? Imagínate en un código de ética que lleva casi 4 meses en discusión. Los estatutos se demoraron muchísimo y luego querían hacerlo todo forzado. Entonces, ¿para qué? Para tener algo de notoriedad en la opinión pública. Y yo, para dejar que también consultes, yo lo que estoy nombrando aquí es un análisis autocrítico a la vez, porque yo soy parte de la oposición en Nicaragua. Y cuando soy autocrítico también reconozco pues muchas debilidades que han habido, el tiempo, como también la desesperanza de la gente. Y entonces, es ahí donde yo nombro. Cuando nosotros decidimos no estar en la coalición, dijeron que era un error. Dijeron que era un error también decir las cosas que estaban sucediendo para que no se viera como divisionista, o personalmente me dijeron pagado por Daniel para yo hacerle contrapeso. Y no, eso es falso. Ni estoy haciéndole el favor a Ciudadanos por la Libertad, que también ha estado en resistencia de pertenecer a eso. Yo no tengo ningún vínculo con Ciudadanos por la Libertad ni con ninguna otra organización que esté fuera de la coalición, como ningún partido político que está dentro de la coalición. El problema aquí es que yo vengo y les digo, eso para ustedes es un error. Bueno, prefiero ser parte de ese error antes que traicionar los principios de Nicaragua. Los principios es el cambio político, de la cultura política, como también el principio de la honradez, el principio de la libertad, el principio de la justicia, el principio de la democracia. Porque yo puedo decir la verdad, yo puedo decir lo que está pasando sin ningún tipo de bozal, porque yo no estoy en campaña. Ya, pero a ver, yo sé que la UNAP como tal tiene organizaciones juveniles, la Alianza Cívica tiene organizaciones juveniles. Digamos que son los organismos los movimientos que han surgido desde abril. Vos sos parte de AUM, está la coordinadora universitaria, está el movimiento estudiantil, pero cuando ustedes deciden solicitar una silla independiente como jóvenes, ¿quiénes la solicitan como tal? Ok, gracias. La primera solicitud que entra a la Coalición Nacional como jóvenes de forma independiente es la nuestra, en la que firmábamos Movimiento Estudiantil 19 de abril, firmaba el Movimiento Universitario 19 de abril, firmaba la UNA 19 de abril, que es la Universidad Agraria, y firmaba AUM. Éramos 4 solicitando una sola silla. Es un bloque. Una sola silla, 4 movimientos. Paralelo a esto, días después, los jóvenes en la Unidad Nacional se percatan y deciden hacer otra solicitud. Y es una silla para este bloque que nos considerábamos nosotros, una silla para ellos como bloque y una silla para los jóvenes de los partidos políticos y una silla para los jóvenes del movimiento campesino. 4 de jóvenes, entonces. Exacto. 4 sillas de jóvenes, nosotros propusimos 3, en la que considerábamos una silla para los jóvenes que teníamos incidencia en la alianza, porque nosotros no somos de la alianza. Es decir, la preposición de es como propiedad
y a la vez nosotros hemos especificado fuertemente que somos organizaciones autónomas que decidimos estar en un espacio de incidencia y que no debemos disciplina partidaria a esta estructura, en este caso la Alianza Cívica. Y eso lo hemos nombrado desde antes, no te lo estoy diciendo hoy como nuevo. Y nosotros proponíamos un espacio para los que estábamos en la Alianza, un espacio para los que estaban en la Unidad Nacional y un espacio para los partidos políticos. ¿Cuál es la primera respuesta que se da? Una sola silla para todas las organizaciones jóvenes, todas en el mundo, en el país, todas, una sola silla, un solo voto, considerando de que ellos estaban como que esto era un botín, ¿no? Y nosotros llegábamos a tener más sillas, más capacidad del botín, y no era ese el espíritu. El espíritu es abrir los espacios para la cantidad que sea de representaciones jóvenes. ¿Cuál es el delito? De tener una organización política que está en su mayoría por jóvenes, liderada. Es decir, eso es atractivo, pues hasta se escucha atractivo. Porque aquí, Uriel, yo hago un balance totalmente sin caer en la confrontación, porque ese es el espíritu de mis entrevistas. No caigo en la confrontación, no quiero generar titulares que vayan en contra de alguien, pues, o agredan a la persona, no, para nada. Pero hacemos un balance de la fotografía que firma un 25 de junio la Coalición Nacional, y son personas que han estado en la oposición, apartando a algunos, que han fracasado en el 2006, 2011, 2016. Y la fotografía, lo que a mí me da a entrever es que es más de lo tradicional. No hay nada nuevo. Y abril 2018 es el hito en la historia para marcar una nueva conducción política. Y ser joven en Nicaragua muchas veces es víctima de señalarte como irrespetuoso, irredento, irresponsable, incapaz. Como también ser vendido, manipulable, instrumentalizado. Entonces es como un cachito de espina. A donde lo ponga, ahí se va a manobrar. Porque a nosotros nos dicen, por nombrar las cosas en serio, aquí hay poderes detrás de ustedes. No, aquí lo que existe es un interés diario, que es nuestro eje principal. Y es darle a Nicaragua una opción política alcanzable, que sea atractiva. Porque el problema es, imagínate, estar dando más de lo mismo. Los comunicados muchas veces son necesarios para la comunidad internacional, pero lo que la ciudadanía necesita ver a lo interno es una presión organizativa que te involucre como sociedad. Y nosotros lo hemos hecho como movimientos jóvenes estudiantiles, porque nosotros estamos en crecimiento y lo hemos hecho en clandestinidad. Y yo no me he detenido porque la Coalición Nacional en mi organización no cierre la puerta. Nosotros hemos continuado trabajando. ¿Por qué? Porque lo que vos procurás es darle a Nicaragua lo mejor. Vos tenés hoy una coalición que está en rumbo, que el rumbo está marcado hacia el despeñadero. Porque vos ves naturalmente que solo siete firmas es la que existen. Cuando dijeron unidad amplia, porque yo estuve en la invocación el 17 de enero, yo fui el que invoco el comunicado, el que lo leo, invitando a Nicaragua a unirse en un esfuerzo. Y ahí, pero pasaron los meses y no hubo otra firma. Es decir, hubo otras solicitudes de distintas organizaciones y nadie entró más. Lester, pero en el caso de las organizaciones jóvenes, por ejemplo, vos mencionabas el sector juvenil de la Unidad Nacional, el sector juvenil de la Alianza y el sector juvenil de los partidos políticos. ¿No existe la posibilidad entonces de que ustedes hagan como un tipo de convención de jóvenes y acepten, a ver, porque en la coalición hay 7 organizaciones y esas 7 organizaciones tienen derecho a delegar a 3 representantes, pero a la hora de tomar decisiones, esas organizaciones pueden emitir solamente un voto. Pero vos me estás planteando que quieren entrar 3 bloques de jóvenes y que cada bloque tenga derecho a voz y voto. Así es. Entonces tendría el bloque juvenil 3 votos a la hora de tomar de decisiones. Así es. No, entonces estaría en un poco dispareja la cosa respecto a las otras organizaciones, porque eso es lo que vienen señalando, de que vienen ustedes a querer sumar más votos, o sea, a ser un peso, digamos, mayor en la balanza de decisiones, de toma de decisiones. Si nos montamos en la balanza, yo los montaría a ellos y la balanza se inclina hacia ellos.
porque lo que existe dentro de la coalición nacional es una hegemonía partidaria. Ahí lo que existe es un espíritu de bancada y votan 5 a favor siempre de las decisiones y 2 quedan aislados. Por eso es que muchas veces no ves avance. Por eso es que muchas veces Dos que son no ves. la Alianza Cívica y Lunar. La Alianza Cívica y la Unidad Nacional siempre quedan con sus propuestas, siempre quedan con sus iniciativas, solo ellos, porque los otros 5 votan en contra. Claro, los otros son partidos. Y los otros, te estoy hablando, de los 4 partidos políticos con personerías y uno en búsqueda, y el movimiento campesino que se pliega a esta votación. Entonces, vos Lester, venís no ves la y posibilidad, hagamos el no balance de contemplas la opción de agruparse todos en uno solo y tomar una silla. Pero es que, ¿quiénes son para condicionarte a eso? Porque hemos tenido muchos diálogos con los demás movimientos en la Unidad Nacional, en los partidos políticos. Y yo casualmente, más con la Unidad Nacional, y que vos te reunís con los nacientes Rey de Abril y con las alas jóvenes de los partidos políticos, sabes que los jóvenes de los partidos políticos, por más que te exterioricen el deseo de hablar, de compartir con vos, etcétera, como movimiento político joven, etcétera, ellos están, pues, que no pueden saltar lo que significa ser parte de una juventud de partido político, porque es la ala Claro, joven. porque al entrar ellos a un bloque juvenil, los jóvenes de los partidos, sería un poco, digamos, complicado, porque, por ejemplo, la juventud del PLC va a querer apoyar, por ejemplo, siempre lo que diga el voto del PLC. A ver, es antinatural meter a los jóvenes de los partidos políticos de forma independiente porque son tus jóvenes. Pues así se estructuran los partidos políticos, con representación joven a la par. Y estos están sujetos a la filosofía ideológica, a los lineamientos, a la gobernanza y a los estatutos de un partido político. En cambio, nosotros no. Nosotros es todo lo contrario. Nosotros tenemos un estatuto general dentro de los espacios de incidencia, pero tenemos autonomía para proceder en nuestras estrategias. Entonces, cuando vos venís y me decís, bueno, hagamos una convención, va a hacer cuántos diálogos sea posible. Yo le decía a los jóvenes que nos reuníamos con la Unidad Nacional, y un diálogo nacional, un diálogo interno, perdón, entre nosotros los jóvenes, es decir, y nos ponemos de acuerdo, construimos la Nicaragua de maravilla, etcétera. ¿Qué conseguimos cambiar en la coalición nacional? Si ellos lo que tienen es resistencia a la representación joven a lo interno. Aquí no nos vamos a perder. Aquí lo que existe es una falta de voluntad por tener a jóvenes dentro de los espacios de incidencia porque son vistos que todavía no es el momento de tenerlos, es para después, para la fotito, para cuando vayas a tocar el hombro de la señora que vende en el mercado y ahí ande un joven, para que salga en la fotografía del flyer de promoción de campaña. Ahí es donde están viendo. Es decir, aquí la cultura tradicional, la cultura política tradicional en Nicaragua ve a los jóvenes como una avanzada partidaria. Ustedes vayan, ustedes son nuestra fuerza. Y aquellos discursos que se elaboran de una forma tan creíble, pero que en la práctica son otra cosa. Porque imagínate esta resistencia que tienen por más de 4 meses, en la que nosotros vinimos y dijimos, bueno, desistimos ya, no vamos a estar siendo parte de un circo que no logra ponerse de acuerdo para nuestra inclusión. Entonces, y aquí vuelvo y recalco, no es que tenemos algo fuera de la coalición nacional, porque aquí es fácil escudarse en la excusa de, es una campaña de manipulación. Eso es fácil de manipularlo. Y vos venís y decís, y lo primero que están haciendo es mangoneados los chavalos. Ahí te pone en juego lo que pensás naturalmente de la juventud, que somos manipulables, que somos sobornables, que somos comprables, que no tenemos honradez, que no existe principio. Y a mí eso me parece bochornoso, porque yo nunca voy a caer en un descalificativo similar, porque vos tenés a partidos políticos que en su trayectoria son muy señalados, tenés muchas organizaciones, digamos, en este país que han estado como sociedad civil, que también son señaladas, y vos tenés lo que se organiza a partir de abril y que se le cierra la puerta y se relega. Porque aquí yo te pongo un ejemplo. A nosotros nos bloquearon la entrada. Hacen una estrategia para orillarnos a una sola silla y es como, pónganse de acuerdo y después vuelven. Esa es una estrategia de pantano. Pónganse de acuerdo ustedes los jóvenes, porque ese es un problema de chavalos. Así lo quisieron vender. Mientras estaban haciendo todo lo posible, con bombos y platillos, con un recibimiento abismal como carnaval, para que C por L
o el Partido Ciudadano entrar a la coalición nacional. Y mientras a nosotros nos cerraban la puerta. Eso es más de lo mismo. En el caso de los jóvenes, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para entrar a la coalición? ¿Han tenido contacto últimamente a raíz de toda esta atención mediática que ha tenido su inclusión en los últimos días? ¿Qué les han dicho? Bueno, yo que fui el que hablé, lo han intentado dirigir a la manipulación, pero no ha habido una respuesta formal. Solo te dicen que como están las 7 sillas, una propuesta que la puso el PLC, que la diseñó el PLC. Y yo te explico algo, que vos me pusiste el ejemplo de la balanza. Pone ahora en balanza, y vámonos a la balanza, Uriel. Pone ahora en balanza las 7 organizaciones, ¿verdad? Y sus representaciones jóvenes. ¿Quién tiene duplicación de votos? Si ya existe una mayoría, hegemonía partidaria, y ahora le das todavía el derecho a que meta a sus jóvenes como un voto más, ¿quiénes continúan teniendo mayoría? Sí, es decir, evidentemente los partidos políticos. Porque si a mí me pones, vamos, que supuestamente estamos duplicando la votación con la Alianza Cívica, pongámonos pues en la balanza. Nos ponemos 2. La Unidad Nacional se pone 2, pero el resto también se pone 2. Y entonces cuando vos venís en una votación, vos tenés 10 y te quedan 4, una isla en el proceso de votación. Es decir, no superás el impasse de la toma de decisiones. Entonces, yo no he recibido, no pretendo, cuando yo hice las declaraciones, yo no pretendo, ni pretendía recibir una respuesta porque ya había una y era la negativa a permanecer dentro de la coalición. Entonces, yo sí he nombrado que toda opción política que pretenda conseguir el poder y no incluya a los jóvenes como actores y protagonistas y no únicamente como efervescencia de los procesos de cambio, está condenada al fracaso. Y lo estamos viendo. Yo no creo de que la coalición nacional en su inoperancia va a ser lo único y ahí se terminaron las soluciones para los nicaragüenses. Aunque hoy sea, y esto hay que identificarlo como una lucha de cadáveres. Es decir, vos vas probando cuál es el mecanismo o la estructura, el órgano que va a posibilitar, uno, los principios de Nicaragua, la agenda de Nicaragua y 2, el sentido de unidad. No romantizo con eso, porque aquí, válgame la aclaración, el error en la coalición nacional no fue haber incluido a los partidos políticos. El error fue darles el control de la opción. Cuando vos, como organización de sociedad civil organizada a raíz de abril, fuiste el que convocás, vos estás diseñando la casa y resulta que vos estás diseñando la casa y te sacan de la casa. Es que vos estabas diseñando. Entonces, eso es el error para mí y hago ese balance. Los movimientos jóvenes, en este caso, como nuestra organización, aún no desaparecemos porque no nacemos con la coalición nacional. Entonces, nosotros continuamos en un proceso de organización que sabes que nos posibilita la realidad del nicaragüense. Nosotros nos hemos movilizado en distintas partes del país porque nos estamos organizando de forma territorial con jóvenes en todo el sentido de su palabra, universitarios, no universitarios, jóvenes emprendedores, jóvenes productores, jóvenes indígenas, afrodescendientes. Y la búsqueda de esto es fortalecer siempre las representaciones jóvenes para la conducción política y el escenario electoral. Y ahí nos damos cuenta de la realidad de los distintos sufrimientos que se pasan en este pueblo. Y que mientras mucho se discute, por ejemplo, cómo hacer los mecanismos de los procesos internos, la gente está pensando en cuáles van a ser al menos las promesas de solución para sus problemas. Porque si vos me preguntas a mí cuál sería la línea a seguir en estos momentos, cualquier opción política es acordar las reformas electorales. Y las reformas electorales no están acordadas en un 100%. ¿Por qué las reformas electorales no están acordadas en un 100%? Porque el Ciudadanos por la Libertad en algún momento se resistía a defenderla porque había como una camisa de fuerza hacia las nuevas opciones partidarias.
Luego Ciudadanos por la Libertad cede y flexibiliza ese inciso. Es decir, permite que exista también la oportunidad de mandar nuevas representaciones partidarias, y Ciudadanos por la Libertad acepta la reforma. El PLC en algún momento era uno de los que estaba más inclinado a aceptarla, pero luego se resiste, y actualmente es el único partido político que se ha resistido a acordar las reformas electorales en un 100%, porque ellos, su estandarte o su carta maestra es que son la segunda fuerza política de este país. Entonces, el bipartidismo no desean anularlo de la reforma electoral. Y entonces, vos venís y decís, esa reforma tienen que defenderse en la asamblea, con la ciudadanía, presentarle a la gente que se apropie de qué es lo que vas a cambiar, qué es lo que estás proponiendo cambiar, y no solo reformas electorales que muchas veces se les maquilla, y luego que la comunidad internacional apoye esa iniciativa, para así hacer una presión directa al régimen y no ande uno con una reforma y el otro con otra, y no alcanzar ninguna, y no alcanzar un proceso electoral creíble. Luego de esto, presentar o paralelo un proyecto, agenda o plan nación. Es decir, la ciudadanía necesita saber qué es lo que vas a hacer. Hasta el momento nosotros hemos utilizado mucho, y hablo como oposición, estoy siendo autocrítico, el estandarte de la libertad, el estandarte de la justicia y el estandarte de la democracia. Pero esos son tres elementos básicos e indispensables, pero hacen falta más, sobre todo ante los problemas que enfrentan hoy la ciudadanía, uno, el tema del desempleo, como también el tema de la crisis sanitaria y la inseguridad. Son tres temas básicos que el nicaragüense siempre va a estar pensando en dictadura o en Estado de Derecho. Para cerrar el tema de la inclusión de ustedes en la coalición, entonces no hay posibilidad de negociación. ¿Son 3 sillas o nada? No te escuché, Uriel, discúlpame. Para cerrar el tema de la inclusión de ustedes en la Hola. coalición, no hay posibilidad de una negociación. ¿Ustedes quieren 3 sillas o ninguna? No, es que aquí no nos cerremos al tema de qué es lo que queremos, no, qué conviene aún para ellos mismos, para considerar, hablo de ellos mismos, las organizaciones que están dentro de la coalición nacional, qué considerás vos para tener legitimidad ante el proceso, porque no hay jóvenes, no hay ninguna organización joven ahí, ninguna. Entonces, cuando nosotros hablamos, y en algún momento propuse, yo no se lo estoy proponiendo hoy, porque ya lo dijimos. Ya lo dijimos, el tema de que los estatutos necesitan transformarse para no tener una hegemonía partidaria, y eso lo logras si pones sectores. Ustedes no se sienten, digamos, en este momento representados al, no voy a usar la proposición de, pero digamos, al ser parte de la alianza cívica. Existe una incidencia interna dentro de la alianza y naturalmente en la coalición, pero es que no pasan las propuestas, y las propuestas son para mejorar, y entonces vos decimos, no tengo incidencia en la coalición nacional. Ojo, en la discusión y en la toma de decisiones, porque ahora vos vas a leer muchos de los que nos dijeron divisionistas y están nombrando con mucha fuerza el problema que es lo que está pasando dentro de la coalición, y nosotros lo dijimos en abril del 2020, y nosotros mencionamos, uno, la falta de voluntad para incluir a los jóvenes; dos, la hegemonía partidaria; y tres, el control del PLC de la propuesta. El control del PLC en medio de un list o juego político administrativo, perdón, dentro del Consejo Supremo Electoral. Ahora, vos me mencionabas también que se están organizando a nivel territorial y están incluyendo también y escuchando a jóvenes, no solamente universitarios, sino, digamos, entiéndase joven a nivel general. ¿Cuál es el plan de ustedes con esta organización territorial? ¿Pretenden en algún momento, han pensado en la posibilidad de buscar un partido o qué pretenden? Mira, y te hablo de una estrategia de la organización en la que estoy. ¿Okay? Esto es una estrategia de aún, que muchos movimientos han ido impulsando también su organización. Mira, distintas maneras de organizarse. Muchos están directamente trabajando en las universidades, nosotros en las universidades y en los territorios, porque la pandemia pues no te permite agruparte. La estrategia básica que naturalmente vos tenés que impulsar como un movimiento estudiantil es fortalecerte a pesar de todo.
Y ante el escenario en el que nos topamos, que la ciudadanía muchas veces tiene desesperanza y necesita que le conteste las dudas, como también tiene el deseo de participar en un proceso real y ser parte de algo que ostenta construir lo nuevo, entonces es donde básicamente nosotros decimos, bueno, mientras nosotros nos ampliamos, más jóvenes son parte de este proceso, reconocemos los liderazgos territoriales, los fortalecemos, como también movimiento que te da fuerza, como un movimiento estudiantil joven. Entonces, jóvenes en todo el sentido de la palabra, ¿por qué? Porque en el proceso de rebelión cívica se involucraron todos. No hubo determinación de que solo jóvenes universitarios fueran los que íbamos a ser parte del proceso. Ahí se involucraron todos distintos puntos y procedencias de jóvenes. Entonces, con esto es un plan de alcanzar a la ciudadanía, un plan de escuchar a la ciudadanía, un plan de resolver muchas crisis de la ciudadanía. Ese es el plan como jóvenes, pues, porque nosotros sí tenemos una agenda y me la pregunta, sí, por supuesto, coincidimos en distintos puntos del Estado de Derecho como tal, en distintos puntos de la justicia, la democracia, pero tenemos agenda que naturalmente nos concierne. Y es, por ejemplo, nos preguntan la autonomía universitaria básica, como también la despartidización del sistema educativo, permitir la profesionalización en las universidades. Y luego de esto caemos que se abre la libertad de cátedra, ¿verdad? Que eso te posibilita una autonomía. Naturalmente tenemos una agenda aún más general que cae en la ley de pasantías, las oportunidades de pasantías que debe existir para los jóvenes que salimos de las universidades, como también la capacidad que debe fortalecerse la educación técnica en el campo y la ruralidad, como el primer empleo que muchas veces quedamos en el aire. Salimos de la universidad y nos tenemos que ir a una especie de también maquila del 2021 de este siglo, los call centers. Y no es que estoy agrediendo esa ocupación, no, para nada, pero sí existen un trato desproporcional a los jóvenes que naturalmente se van ahí porque se prepararon 5 años, 4 años para su carrera y no consiguieron un empleo dado a su perfil profesional. Entonces, insistimos mucho en el primer empleo, como también en las condiciones de todo joven que tenga para su desarrollo integral como individuo. No hay pretensión entonces de organización política partidaria en este momento. Bueno, quien consigue un partido en estos momentos se lo regaló Ortega. Entonces, eso tiene que haber mucho cuidado. El momento que estamos nosotros sí puede, pues existe naturalmente una transformación de movimiento estudiantil joven a que es un movimiento político estudiantil joven. Pero para llegar a un movimiento partidario, lo uno necesita sobre todo resolver los problemas de Nicaragua, que es nuestro primer interés, y dos, tener condiciones para poder crearlo. Y en estos momentos no existe. Tres, el dueño el dueño del lugar donde venden los vehículos es Daniel. Entonces, Daniel te haría o te prestarías al favor de Ortega de regalar personerías jurídicas. Entonces, en ese error no se puede caer porque es una cáscara de banano dentro del tablero de la dictadura. Lester, finalmente vos mencionabas al comienzo de la entrevista el hecho de que la oposición en Nicaragua últimamente se ha quedado mucho en hacer una oposición de comunicados. ¿Qué esperarías vos o cómo valorás vos, digamos, la incidencia que está teniendo ahorita en los últimos meses que ha tenido la oposición en Nicaragua, donde efectivamente solo vemos comunicados y no vemos, digamos, acciones contundentes y tampoco hay propuestas, porque, digamos, el tiempo va corriendo, ni siquiera se ha formado la coalición, pero de parte de los políticos y de la oposición, todavía no vemos como, digamos, una propuesta. Esto es lo que queremos hacer con Nicaragua. Nosotros queremos que pase esto, queremos proponer esto, estos cambios, esto sí, esto no. Por eso yo te colocaba la línea de tiempo que yo visiono. Es decir, el plan Agenda Nación paralelo a alcanzar el tema de las reformas en un apoyo del 100%. Porque aquí recaemos en algo, Uriel, siendo también autocríticos. El tema de las comunicaciones, muchas veces escritas en comunicado, es hacia la comunidad internacional. A lo interno del país, lo que vos necesitas es una organización de base. Y no estoy empantanándome en eso, porque te lo he mencionado más de 3 veces en esta entrevista, sino porque es alcanzable, es real y posibilita mucho el tema de las decisiones y la construcción de confianza.
y la incidencia que necesitas tener con la gente. Aquí no es complacer, y el problema es cuando visionas complacer a la comunidad internacional y desatendés lo que la gente quiere. Entonces, muchas veces recae que el comunicado lo va a leer la ciudadanía. Sabes que no. Sabes que no. ¿Cómo vas a alcanzar el mecanismo de comunicación con la gente? Tocándole las puertas de su casa, llevándolos a un proceso de organización, hablemoslo, de directivas, de células, de espacios, de grupos, barrios, comarcas, comunidades, caseríos, municipios y departamentos. Y eso te va a posibilitar a vos tener un sí o un no ante un proceso electoral. Eso te va a posibilitar a vos tener un proceso de protesta cívica y pacífica de forma coordinada si tenés organización. Si no tenés organización, es muy difícil que haga una convocatoria y solo sea por redes sociales. Entonces, ¿eso se ha construido a partir de 2019? Sí, se ha construido. Necesita fortalecerlo. Entonces, la oposición en Nicaragua, uno tiene que organizarse, pero te organizas alrededor de un proyecto, de un perfil político. Entonces, y vos bien decís, aquí lo que se quiere escuchar ya cuáles son lo que se va a proponer cambiar. Y eso es básico. Ese es el proyecto para mí. Cuando yo te lo menciono, un proyecto político debe ser lo que vos vas a cambiar y lo que propones cambiar. Porque dejémonos de romantizar, aquí lo que se está buscando es conseguir el poder. Conseguir el poder para darle a los nicaragüenses los beneficios que tanto han solicitado y que por estos 2 años han sido cercenados, 12 años, y también muchos años anteriores, con deudas que tienen hacia este país. Y el problema es que vos te centralizás en discusiones burocráticas y no alcanzás a la gente. Por eso es que en el imaginario colectivo no resuena el tema de coalición, sino el tema de, por ejemplo, alianza, unidad, partido tal, nombre tal. Por eso es que resuena todavía, porque vos no lográs construir alrededor de un proyecto el principio pues, de los nicaragüenses, que es construir también el ideal de cómo será esa construcción de Nicaragua. Lester, si la coalición, digamos, como decimos los nicaragüenses, no cuaja, no se concreta o, digamos, se rompe, yo sé que vos no puedes hablar a nombre de todos los jóvenes, o sea, ni de todos los movimientos, pero en el caso concreto del Lester Alemán, ¿cuál sería, digamos, la propuesta? ¿Qué es lo que ve más viable? ¿Tomar el carrito de un partido político para competir en las elecciones o, digamos, seguir presionando para ir como una casilla independiente, ya sea como alianza, la alianza de Luna Unida o, digamos, lo de abril para acá, unido en una casilla para enfrentarse a Ortega? Mira, aquí lo básico es que estamos ante escenarios. Y la política naturalmente se basa en eso, en escenarios. Si por una o X, Y o X razón no funciona lo que está hoy, pues tenés que preparar algo. Tenés que trabajar en algo que sea más liviano, pero fuerte. Y aquí es necesario que esté la representación de lo que ha significado abril. También ante un escenario de que exista la oportunidad de participar en procesos electorales transparentes, competitivos, justos, seguros y con resultados reales que te permita arrasar por mayoría y que tenés un escenario incierto. Es como el juego de los dos carros. Pues. Tenés un carro que te lo podés comprar nuevo, pero quien lo vende es tu enemigo o adversario. Y tenés un carro que te lo alquilan y que naturalmente lo compraron en cualquier espacio de tu enemigo o adversario, pero a vos te lo está alquilando un segundo propietario. Básicamente aquí lo que se tiene que buscar es ante el escenario de que si no se da una personería jurídica que la concedería Ortega, que hay que valorarlo, yo lo nombré anteriormente en la pregunta, que eso es una cáscara de banano, considerar como un principio moral, y voy a utilizar eso, un principio moral, que lo he dicho siempre, ante todos los males, el menos peor. Y eso te lo va a dar la organización. Es decir, si vos tenés gente organizada para cubrir, 1, la Junta Receptora de Votos, 2, para cubrir los 153 municipios, gente organizada, con el espíritu de abril, con los deseos de cambio,
vos necesariamente, si estás ante un escenario, alquilas el vehículo, pero vos tenés el timón y vos sabes dónde vas a llegar. El problema aquí es montarte en un vehículo que te lo dan, pero te llevan como pasajero. Eso es un error. ¿Por qué? Entonces, y te estoy hablando de los vehículos tradicionales, lo que existe, lo que tenés ahorita, lo que alcanzás como partido político, altamente cuestionados, con muchas suspicacias, ya lo mencionaba vos, altamente cuestionados. Entonces, el principio básico es tener una organización clave para poder determinar cuál de todos los males es el menos peor, y vos te enrumbás a un proceso electoral que se entiende va a ser en búsqueda de alcanzar los derechos y garantías de la ciudadanía, como también alcanzar la liberación de los presos políticos, y posteriormente te topas ante el escenario de un banderillazo de campaña electoral. Que sí, vos tenés un adversario naturalmente que sigue con la represión, que sigue, etcétera, pero desde ya vos tenés que ir prometiendo o dando a entrever la visión que tenés para construir Nicaragua. Y no básicamente es hablar de justicia, de libertad y democracia, porque la justicia ya está establecida. Es decir, eso es inamovible, que aquí se tiene que buscar justicia por los crímenes que han sucedido. Tenemos víctimas que nos reclaman eso. Hay sangre derramada que reclama justicia, como también nosotros como principio de abril, hay familiares que necesitan justicia, como también este país para poder progresar necesita encontrar justicia y conciliarse. Y luego de la democracia, pues tenés un Estado de Derecho que tenés que despartidarizar, tenés que depurar cómo te enfrentás a los temas de realidad nacional. Realidad nacional es seguridad, es salud, es educación, es desempleo. Todo eso es básicamente construido en un proyecto que la gente se identifique y diga, este piensa como yo, este quiere lo que yo quiero cambiar. Porque prácticamente para eso, entender la política como la mayor vocación de servicio. Un principio de honradez debe estar permanentemente ahí, y los jóvenes estamos básicamente constituidos para eso, para alcanzar la realidad de lo que los nicaragüenses quieren. Y si un proyecto falla, una opción falla, inmediatamente es construir algo más realizable, más alcanzable. Lo que no se pudo lograr aquí, vos decís, bueno, aquí se cometieron errores, no cometamos estos mismos errores acá. Porque el escenario político tiene un tiempo que nos apremia y no hay plazo que no se cumpla. Entonces, ahí básicamente yo te he respondido, es necesario esa línea de tiempo en la que vos alcanzás reforma, vos también alcanzás un proyecto nación, en la que la ciudadanía se identifique y se incluya. Entendés que hay muchas personas que no se van a organizar, como hay muchos jóvenes que no se van a organizar, pero que al final el estar expectante también les lleva a tomar una decisión. Son personas que van a ir a ejercer su derecho al voto, considerando también el escenario electoral como el punto álgido de protesta. Todo eso tiene que ser muy bien definido. Y te estoy hablando con esta crudeza porque muchas veces no pretenden hacerlo. Y aquí no es cuestión de que si yo tengo menos colmillo político o otros tienen más maña. No, es una lógica de que hay que irle diciendo a la ciudadanía hacia qué nos estamos enrumbando y no irnos diluyendo en lo que nos rodea. Porque actualmente existe como en el imaginario de que hasta ahorita se está tocando la inclusión de los jóvenes en la coalición, y eso no es así. Nosotros lo hicimos desde marzo del 2020. Hoy se viene a retomar con mis declaraciones porque muchas personas hasta hoy reaccionaron, y reaccionaron llamándome que estoy siendo desinformado o usado. Eso es un error. Eso es un error. Inmediatamente deberían de responder qué está pasando al interno de la coalición y por qué no ha notado avances, porque ha existido una justificación ante su incompetencia de decir que porque no habían jóvenes no han dado un avance. Y eso es un error. Si ya no hay jóvenes, perfecto. ¿Qué ha hecho en 4 meses? ¿Qué ha hecho en 6 meses? Si no hay jóvenes, pero ¿qué ha hecho? Esa es la lógica. Si no hay jóvenes, pero ¿qué ha hecho? No podés decir que por jóvenes no hemos avanzado. Eso es una justificación a su inoperancia. Bien. Finalmente, para cerrar, Lester, ¿ahorita vos le ves futuro a la coalición o no? Vuelvo y repito, son escenarios. Y yo no estoy condenando a nada a fracasar. Lo que pasa es que por su mismo hecho, es decir, por su mismo fruto, nos conocemos. Si lo tradicional sigue dominando la opción con una hegemonía partidaria y no dan espacio a los movimientos jóvenes, etcétera, que tienen una cuota o cuotita de legitimidad como de confianza, pues esto está condenado al fracaso.
Ok, bueno, muchas gracias, Lester Alemán, por haber estado con nosotros aquí en Despacho 505. Gracias por la Gracias, entrevista. Uriel. Espero no unirme a la desesperanza, sino más bien poder ir dictando cómo estamos, siendo autocríticos también con el contexto y apremiando cuanto antes buscar las soluciones para los nicaragüenses. Te agradezco a vos por la oportunidad. Buenas tardes.